En Hombres en Conflicto estamos desarrollando para ustedes la batalla de Italia. Hoy conoceremos su desenlace. Julio de 1943, 250 barcos de guerra, 2.000 barcos mercantes se iban a reunir en el norte de Malta. Ahí había 200.000 hombres, sí, 200.000 soldados de dos ejércitos, uno comandado por Patton y el otro por Montgomery. La recuperación de Italia no fue nada fácil. Los comienzos, sí, solamente en 10 días, es decir, rápidamente se recuperó Sicilia. Pero se puso difícil la situación cuando ingresaron a la península. ¿Por qué? Por la gran tenacidad de los alemanes y por el hecho que al ir dejando territorio iban destruyendo todo a su paso. Además, desinteligencias dentro de las tropas aliadas y surgió un orgullo competitivo absurdo. ¿Quién iba a llegar primero a Roma? ¿Los norteamericanos o los ingleses? Eso ocasionó la muerte de miles de soldados y de civiles. Ya entonces vamos a proyectarles la segunda y última parte de la batalla de Italia aquí en la pantalla de Infinito. Las grandes batallas. La batalla de Italia, segunda parte. A principios de julio de 1943, mientras los aliados completaban los preparativos para la invasión de Italia, la Wehrmacht sostenía una batalla crítica de desgaste contra el Ejército Rojo en el frente oriental. La batalla de Kursk pretendía dañar severamente al Ejército Rojo, establecer una fuerte posición defensiva para la Wehrmacht y permitir que pudieran retirarse fuerzas de Rusia para reforzar las defensas del sur de Europa. La batalla empezó muy mal, con un gran bombardeo de artillería soviética, y se convirtió en una lucha con avance lento, en la que la Wehrmacht no estaba en condiciones de participar. Aunque las tácticas y armas alemanas eran superiores a las del Ejército Rojo, las reservas, en apariencia interminables, de hombres y materiales, les daban más resistencia. Hasta que se resolviera la batalla de Kursk, no podría haber ningún despliegue alemán del este al oeste. Mientras tanto, desde bases en el norte de África, los aliados seguían la guerra aérea en contra de Italia. La moral italiana ya había sido muy afectada por la pérdida del norte de África y la destrucción del octavo ejército italiano en el frente oriental. Si se mantenía la presión con ataques aéreos y desembarcos en el sur de Italia, los comandantes aliados creían que la moral italiana desaparecería por completo, llevando a la renuncia italiana del eje y a una capitulación general. Orden de batalla. En la primera semana de julio, el convoy de invasión aliada empezó a reunirse en los puertos y bahías a lo largo de la costa africana. Además de 250 barcos de guerra, la flota de invasión consistiría de más de 2.000 navíos. La mayoría eran barcos mercantes que llevaban provisiones y equipo.
barcos de desembarco que llevaban tropas, tanques y vehículos, o barcos de asalto de varios tipos. Cuando el embarque de hombres y equipo se completó, los barcos zarparon hacia el área de reunión final al norte de Malta. En la ola de asalto había 8 divisiones, cerca de 200.000 hombres. Se esperaba que la mayoría habría desembarcado para el tercer día, junto con más de 2.000 tanques y cañones, 14.000 vehículos y provisiones de comida, combustible y municiones suficientes para luchar varios días. La invasión y conquista de Sicilia se haría con 2 ejércitos aliados, los dos parte del 15º grupo del ejército del general Alexander. El 7º ejército norteamericano era comandado por el general George Patton, que había comandado el 2º cuerpo americano en Túnez. Para los desembarcos en la costa del sur, el 7º ejército tenía 3 divisiones de infantería con una división de blindados de reserva. El 8º ejército británico era comandado por el general Bernard Montgomery, que se había probado a sí mismo en el norte de África como uno de los mejores comandantes de campo de la guerra. Desembarcando en la esquina sureste de Sicilia, Montgomery tenía 4 divisiones, 2 de las cuales, la 50 y la 51, eran veteranos de la campaña del norte de África. La flota de invasión fue desplegada en 2 grupos. El grupo del oeste estaba comandado por el vicealmirante Kent Hewitt, de la Armada de los Estados Unidos, y sería responsable de desembarcar y apoyar al grupo del 7º ejército. El grupo del este, con los desembarcos británicos, era comandado por el almirante Sir Bertram Ramsay, ejecutor de la evacuación de Dunkerque y el máximo experto de la Marina Real en operaciones anfibias. El apoyo aéreo estaría coordinado por el mariscal aéreo Sir Arthur Tedder, como comandante en jefe de las Fuerzas Aéreas Combinadas Aliadas del Mediterráneo. La principal formación del eje en Sicilia era el 6º Ejército Italiano, comandado por el general Alfredo Guzzoni. El 6º Ejército tenía una fuerza de más de 300.000 hombres, desplegados en 9 divisiones. La mayoría, sin embargo, eran hombres de guarniciones, mal equipados, mal entrenados y de poco valor en batalla. La principal fuerza de ataque de la isla era el 14º Panzerkorps, que consistía del 15º Panzer Grenadiers y la división Panzer Hermann Göring. El 14º Panzerkorps estaba bajo el mando administrativo del teniente general Fridolin von Senger, que también era el oficial de enlace alemán con el ejército del general Guzzoni. Durante la batalla por Sicilia, el 14º Panzerkorps sería reforzado por elementos de otras 2 divisiones alemanas y estaría bajo el mando temporal del general Hans Huber, un veterano del Frente Oriental. El apoyo aéreo para las fuerzas del eje en Sicilia sería provisto principalmente por la 2ª Flota Aérea Alemana, que estaba bajo el mando del mariscal de campo von Richthofen. La 2ª Flota Aérea tenía muchos campos aéreos en Sicilia y en el sur de Italia, y todavía tenía varios cientos de aviones en buen estado. El 9 de julio, el viento aumentó inesperadamente, y las aguas, normalmente plácidas del centro del Mediterráneo, se hicieron muy difíciles.
En unas cuantas horas, vientos de más de 60 kilómetros por hora llegaban desde el oeste y la armada invasora navegaba luchando contra las aguas. Aunque el desembarco británico en la costa este no sufriría los peores efectos de este clima, el desembarco norteamericano, si persistían estas condiciones, tendría una peligrosa combinación de vientos cruzados y olas altas. Los líderes aliados consideraron la opción de posponerlo, pero la gran operación ya estaba muy avanzada y el elemento sorpresa seguramente se perdería. Afortunadamente había indicios de que el viento se calmaría durante la noche y se tomó la decisión de proseguir de acuerdo al itinerario. Fase 1. Sicilia. Cuando la flota invasora aliada se acercó a la costa siciliana, en las primeras horas del 10 de julio, los fuertes vientos que dificultaron su paso por Malta habían disminuido hasta ser no más que una brisa fuerte. Esperando la sorpresa, los cañones navales permanecieron en silencio, mientras los botes de asalto se acercaban a la orilla. Después, todavía bajo la oscuridad, atacaron con furia, pulverizando la costa como respuesta a la distante artillería y fuego de ametralladoras enemigas. Durante las siguientes horas, mientras los barcos de guerra bombardeaban blancos tierra adentro, los invasores llegaron a la orilla en grandes cantidades. Las defensas costeras del enemigo fueron completamente inadecuadas y superadas fácilmente. Las guarniciones italianas fueron abandonadas o rodeadas y forzadas a rendirse. El primer día, la resistencia más determinada fue de la Luftwaffe, volando principalmente desde bases en el sur de Italia. En el sector británico, las áreas de desembarco estuvieron bajo un ataque intermitente y hundieron un barco hospital. En el sector norteamericano, varios navíos sufrieron daños, incluyendo el destructor Maddox, que se hundió con grandes pérdidas de vidas. Estos ataques persistieron durante los 2 primeros días del desembarco, antes de que pudiera establecerse adecuadamente la superioridad aérea aliada sobre las playas. Los barcos de guerra también estuvieron activos durante este periodo, con bombardeos de contraataque y para evitar concentraciones enemigas. 2 intentos de la división Hermann Göring por avanzar hasta la costa fueron derrotados por el bombardeo naval, y para el día 13, la división pasó a la defensiva. Para los aliados, las primeras etapas de la campaña fueron marcadas en muchas partes por éxitos sorprendentes. Todas las playas de desembarcos fueron rápidamente aseguradas con solo unos cuantos cientos de bajas, y durante los 2 primeros días ya había 80.000 hombres en tierra, 10.000 vehículos y 1.000 cañones. Para el día 15, los aliados habían asegurado una gran franja en el sur de Sicilia. En el sector británico, Siracusa fue capturado con sus facilidades portuarias intactas el primer día, y Augusta fue tomada el día 13. Desde Licata, Gela y Skogliti, los norteamericanos habían avanzado entre 24 y 80 kilómetros tierra adentro, enfrentándose primero con la división Hermann Göring y después con la 15ª Panzer Grenadiers. Varios campos aéreos del eje fueron capturados y pronto entrarían en servicio como bases para escuadrones de apoyo aliadas.
Al oeste de Catania, los alemanes establecieron posiciones defensivas muy fuertes a ambos lados del monte Etna. Estas eran defendidas por un grupo improvisado, apoyado por elementos de la primera división de paracaidistas que empezaron a llegar el día 13. El día 16, Kesselring nombró a Hube como comandante del 14º Panzerkorps, que comprendía todas las formaciones alemanas en Sicilia y las baterías antiaéreas de la Luftwaffe que cuidaban el estrecho de Messina. El mismo día le ordenó a Hube que iniciara una retirada hacia el este de Sicilia y que estableciera una línea de defensa anclada en el macizo del Etna y que fuera de Catania a través de Troina hasta San Fratello. El día 18, estas fuerzas fueron reforzadas con la llegada del 29 Panzer Grenadiers de Italia. Al oeste de Troina, la línea frontal del eje quedó defendida solo por formaciones débiles de infantería del 6º Ejército Italiano, y el 19 de julio los norteamericanos lanzaron una gran ofensiva hacia la costa norte y hacia el pueblo de Palermo. En 4 días, toda la resistencia se desbarató, y todo el oeste de Sicilia cayó en manos de los aliados. La caída de Palermo fue un gran golpe para el orgullo italiano, y la primera baja fue Mussolini, que fue despedido de su cargo por las protestas y expresiones de disgusto del pueblo. Sin embargo, en Sicilia, los aliados solo lograron un avance lento. El macizo del Etna y el terreno accidentado alrededor de Troina le daban un terreno ideal para la defensa a los alemanes, cancelando efectivamente la gran superioridad numérica y material de los aliados. La batalla por la línea del Etna fue solo la primera de una serie de batallas efectuadas en Sicilia y en Italia, en las cuales los aliados verían su avance seriamente afectado por la combinación de las dificultades del terreno y una brillante táctica defensiva alemana. La línea del Etna se mantuvo durante la primera semana de agosto, y cuando eventualmente fue superada, los aliados encontraron que los defensores alemanes solo se habían retirado a otras posiciones un poco más hacia el este. Cuando abandonaron la línea del Etna, los alemanes se retiraron solo unos cuantos kilómetros, anclando sus posiciones nuevas en el pueblo de Cesaro. Simultáneamente empezaron a retirar su equipo pesado a través del estrecho de Messina hacia la Italia continental. El 10 de agosto, el cuartel general del 6º Ejército Italiano fue cambiado a Reggio, dejando la defensa del noreste siciliano al 14º Cuerpo Panzer de Hube. Durante el curso de la siguiente semana, los alemanes se retiraron constante y sistemáticamente, evacuando exitosamente a más de 40.000 de sus tropas, junto con 60.000 italianos, desde Sicilia hasta Italia. La conquista de Sicilia dejó a los aliados casi 150.000 prisioneros italianos, pero muy pocos alemanes. La campaña, en muchos aspectos, fue un éxito rotundo. En otros, una decepción. La resistencia italiana había probado ser mucho más débil de lo que nadie había anticipado, y la marina italiana ni siquiera había salido de sus puertos, a pesar de varias peticiones alemanas de apoyo. Así que la contribución de las Fuerzas Armadas italianas para la defensa de Sicilia había sido virtualmente nula, alentando la impresión de que la misma Italia solo sería un terreno vacío.
pero los aliados habían sufrido mucho a manos de las formaciones alemanas experimentadas, que mantuvieron la iniciativa hasta el final, conduciendo una retirada por fases y escapando casi sin daños. Fase 2. Salerno. En la última fase de la campaña siciliana, los aliados acordaron seguir a la captura de la isla con desembarcos en la Italia continental. Los primeros serían montados por el 8º Ejército del general Montgomery a través del estrecho de Messina. Los desembarcos del 3 de septiembre no fueron atacados. Los alemanes se habían retirado prudentemente la noche anterior y las guarniciones costeras italianas se rindieron sin hacer ningún disparo. Mientras el 8º Ejército británico avanzaba hacia el norte a lo largo de la punta de Italia, el 5º Ejército norteamericano, recién activado bajo el mando del general Mark Clark, navegó hacia el Golfo de Salerno, 350 kilómetros más al norte por la costa. Durante el viaje, la flota invasora fue atacada intermitentemente por bombarderos alemanes, y su avance fue claramente monitoreado por la Luftwaffe, pero los comandantes aliados tenían confianza en una operación exitosa. Los desembarcos, el 9 de septiembre, fueron hechos para coincidir con la rendición italiana formal, y muchos de los que estaban en los barcos esperaban caminar sobre las playas sin ataques. Estas ideas fueron abandonadas violentamente. Cuando la primera barcaza de desembarco llegó a la playa, los invasores se encontraron bajo un ataque intenso. Durante las semanas anteriores, el mariscal de campo Kesselring había desplegado elementos de 8 divisiones alemanas en el sur de Italia y se había movido rápidamente, tomando control del país y desarmando al ejército italiano. Para los aliados, la batalla por Salerno no sería nada fácil. El primer día, los desembarcos fueron contraatacados salvajemente y la flota fue atacada por ola tras ola de cazas y bombarderos alemanes. Mientras las tropas de asalto llegaban a la playa, buscando seguridad y resguardo detrás de las dunas, Kesselring enviaba refuerzos a esa área para lanzar un ataque en gran escala contra la cabeza de playa. El 8 de septiembre de 1943, el 10º Ejército alemán en el sur de Italia consistía de 8 divisiones. 2 de estas, la 26 Panzer y la 29 Panzer Grenadiers, se retiraban lentamente hacia el norte ante el avance del 8º Ejército británico. Y la primera división de paracaidistas se desplegó cerca de Bari, en la costa adriática, para asegurar la línea de retirada. La segunda división de paracaidistas y la tercera de Panzer Grenadiers estaban en Roma, listas para tomar el poder en caso de una deserción italiana. La división Panzer Hermann Göring y la 15ª Panzer Grenadiers estaban reaprovisionándose en Nápoles, dejando solo a la 16ª División Panzer en Salerno para enfrentar el ataque del 5º Ejército norteamericano. Para la fase de asalto de los desembarcos, el 5º Ejército tenía 3 divisiones, con una 4ª de reserva en la flota. Su objetivo primario era asegurar una posición firme y después avanzar al norte hacia Nápoles, que esperaban tomar al tercer día. Sin embargo, la 16ª Panzer estaba desplegada en tierras altas, dominando el área de la cabeza de playa y los caminos principales hacia el norte. El primer día los aliados consiguieron solo una pequeña cabeza de playa y ninguno de sus objetivos. La 16ª Panzer, mientras tanto, desplegó su artillería en las colinas sobre la cabeza de playa y envió unidades para fortificar los pasos al norte de Salerno.
Durante los primeros 3 días, la fuerza principal de ataque fue empleada para contraatacar las penetraciones británicas hacia el campo aéreo de Monte Corvino y el cruce de caminos de Battipaglia. El día 12, las defensas alemanas se fortalecieron con la llegada de la 29 Panzer Grenadiers y elementos de la división Panzer Hermann Göring se hicieron cargo de la defensa de los pasos del norte. El mismo día, los alemanes recapturaron Battipaglia, que había cambiado de manos 4 veces en 4 días. El día 13 lanzaron un ataque a lo largo del corredor del río Selle, llegando a menos de 2 kilómetros de la orilla. El peso principal del ataque cayó sobre los norteamericanos, que cayeron en una gran confusión y casi huyen en desbandada. La situación fue tan seria en el sector norteamericano que se hicieron planes en secreto para una evacuación de emergencia. Esto solo logró evitarse acelerando la llegada de refuerzos en la cabeza de playa y lanzando un bombardeo de apoyo desde los barcos de guerra. Durante estos enfrentamientos, la flota recibió ataques casi incesantes desde el aire. 2 cruceros y un acorazado salieron dañados y fueron forzados a retirarse. Y muchos barcos más pequeños fueron hundidos, incluyendo un destroyer y varios transportes. Al día siguiente, los alemanes volvieron a atacar, pero la línea se mantuvo gracias a una acción coordinada de las fuerzas navales y terrestres de los aliados y a un gran apoyo desde el aire. Durante un periodo de 24 horas, las aeronaves tácticas y estratégicas aliadas volaron casi 2.000 misiones sobre la zona de batalla, lanzando cerca de 1.400 toneladas de bombas. Para el día 15, la crisis casi había pasado. Los refuerzos aliados siguieron desembarcando y la cabeza de playa fue fortaleciéndose y avanzando. El día 16, el alrededor norteamericano disminuyó significativamente y unidades de avanzada del 5º Ejército de Clark se encontraron con patrullas de reconocimiento del 8º de Montgomery, que había avanzado hacia el norte en contra de la retaguardia alemana muy determinada. Al norte y al oeste de Salerno, la parte británica del 5º Ejército todavía enfrentó una resistencia fuerte y algunos contraataques, pero pronto se hizo obvio que estas fueron solamente acciones de la retaguardia y que los alemanes estaban en proceso de una retirada por fases hacia el norte. La llegada del 8º Ejército llevó a su fin a la batalla por Salerno y creó un frente amplio a través de la columna dorsal de los Apeninos en Italia, pero los aliados habían logrado mucho menos de lo que esperaban. Los desembarcos no habían servido para aprovechar la oportunidad creada por la rendición italiana, y el grupo en el Golfo de Salerno casi había terminado en un desastre. Además del daño que sufrió la flota de invasión, los aliados habían sufrido el doble de bajas que sus oponentes con desventaja numérica. Salerno había sido una prueba mucho más dura para los aliados que la invasión de Sicilia, y mostró la determinación alemana de quedarse en Italia hasta que les fuera posible. Fase 3. Anzio. Desde Salerno, los aliados lograron un avance lento, entrando a Nápoles el 1 de octubre, más de 2 semanas detrás de lo planeado. Encontraron la ciudad en ruinas y el puerto inservible. Lo que no fue dañado por el bombardeo aliado
fue sistemáticamente demolido por los alemanes antes de su evacuación. Restaurar el orden y reparar el puerto llevaría muchas semanas más, consumiendo recursos muy valiosos y retrasando el avance hacia el norte. Entre Nápoles y Roma, los alemanes habían preparado varias líneas de defensa. El quinto ejército de Clark llegó a la primera en el río Volturno el 8 de octubre. La línea era defendida por 3 divisiones alemanas, pero solo estaba parcialmente preparada y no sería una línea de defensa principal. El día 16, después de una semana de luchar, los alemanes se empezaron a retirar hacia otra línea improvisada y temporal, a 24 kilómetros en la retaguardia. En la costa adriática, el octavo ejército británico también encontró una tenaz resistencia. A principios de octubre, unidades de asalto cruzaron el río Biferno, pero la intensidad de la lucha hizo que se detuviera el avance a lo largo de la línea del río Trigno. Durante noviembre, los alemanes siguieron retirándose en fases, cambiando terreno por tiempo y ocasionando grandes bajas en los aliados que los perseguían. Las dislocaciones y retrasos a los planes aliados empezaron a sentirse entre las tropas aliadas. El invierno italiano estaba llegando y las lluvias hacían crecer los numerosos ríos y arroyos, muchos de los cuales fluían directamente a través de la línea de avance aliado. Los caminos secundarios a menudo estaban inundados o llenos de lodo por el paso de tantos tanques y vehículos pesados. El congestionamiento de las pocas carreteras principales que quedaban afectaban mucho el movimiento de provisiones y de refuerzos. Cerca del frente, las carreteras y pasos principales estaban llenas de minas y a menudo estaban cubiertas por la artillería enemiga. Para la infantería, el clima fue inmisericorde y la frustración de luchar en un terreno difícil y montañoso en contra de un enemigo que se retiraba habilidosamente afectó la moral. Comparado con las bajas por heridas, los soldados aliados sufrieron más por enfermedades, incluyendo el pie de trinchera, una enfermedad no vista desde la Primera Guerra Mundial. Italia fue una campaña donde la infantería y la artillería jugaron un papel muy importante. El terreno y las condiciones simplemente eran inapropiadas para los tanques y solo se usaron ocasionalmente, principalmente como apoyo. Las ofensivas se hacían con bombardeos masivos y con la infantería atacando sobre el terreno accidentado o por calles cubiertas de escombros. Durante noviembre y principios de diciembre, la infantería aliada luchó mucho en esas condiciones, sacando a los alemanes a veces a punta de bayoneta de sus refugios y fortificaciones montañosos. En la costa adriática, el octavo ejército avanzó sobre el río y después el Sangro. Al oeste de los Apeninos, el quinto ejército avanzaba lentamente sobre las montañas cercanas a Nápoles, pero en diciembre ambos frentes empezaron a enfrentarse a las líneas avanzadas de la línea Gustav, la última, pero también la más formidable de las líneas de defensa alemanas al sur de Roma. La línea Gustav corría desde Ortona en la costa del Adriático, sobre terrenos altos que dominaban el valle del río Sangro, y después a través de las montañas Apeninas hasta Minturno, en la boca del Garigliano. La línea estaba muy fortificada y pasaba por la impenetrable abadía fortaleza de Monte Cassino.
La abadía estaba a la entrada del Valle Liri, la única ruta accesible a través de las montañas hacia Roma. El extremo norte de la línea Gustav era defendido por la 76 Panzer Corps, que consistía de 4 divisiones. El extremo sur, incluyendo Monte Cassino, era defendido por el 14º Panzer Corps, que también consistía de 4 divisiones. Pero en este sector, Kesselring esperaba que los aliados lanzaran su ofensiva principal. Aquí concentró el grueso de sus reservas, otras 4 divisiones, para evitar cualquier avance de los aliados hacia el Valle Liri. Enfrentando al Cuerpo 76, el 8º Ejército tenía 5 divisiones, pero la línea de avance no era prometedora, y las operaciones del 8º Ejército serían reducidas en favor del esfuerzo principal que sería montado por el 5º Ejército de Clark. Para el asalto en la línea Gustav, Clark desplegó 2 divisiones británicas, 3 divisiones norteamericanas y 2 divisiones francesas. También aseguró la transferencia de 2 divisiones del 8º Ejército para el suyo. La 5ª división fue insertada en la línea de la izquierda de la 56, y la 2ª Nueva Zelanda se colocó con la división 45 en reserva táctica. Así, el 5º Ejército, masivamente reforzado, atacaría a través del río Gariliano y su tributario del norte, el Rápido, tratando de entrar en el Valle Liri y acabar con las defensas alemanas al sur de Roma. La ofensiva fue lanzada el 17 de enero, pero a pesar de algunos avances pequeños en el sector de la costa de las divisiones 5ª y 56 británicas, el ataque principal a través del río Rápido por parte de la 36 División norteamericana encontró una resistencia más tenaz. El día 21, en lugar de reforzar y aprovechar la cabeza de puente británica, Clark insistió en que se le diera prioridad al esfuerzo norteamericano y ordenó que la División 36 renovara su ataque a través del Rápido. Mientras los norteamericanos seguían su ofensiva en contra de la línea Gustav, una fuerza de 2 divisiones, una británica y una norteamericana, se embarcó hacia el pueblo de Anzio, a 96 kilómetros más arriba por la costa y a solo 48 kilómetros de Roma. Los desembarcos en Anzio pretendían cortar las líneas de comunicación de la línea Gustav y evitar que los alemanes hicieran una retirada en orden. Las tropas llegaron a la playa el día 22, sin ninguna oposición. Las reservas alemanas habían ido al sur a combatir la ofensiva del 5º Ejército y virtualmente no había ninguna unidad alemana en las cercanías. A pesar de esto, Clark ordenó al comandante del 6º Cuerpo en Anzio que asegurara una cabeza de playa antes de avanzar tierra adentro. Como resultado, se perdió el elemento sorpresa y se desaprovechó la oportunidad de ganar una victoria significativa en Italia. Mientras el 6º Cuerpo aseguraba su posición y almacenaba provisiones en la cabeza de playa de Anzio, Kesselring enviaba reservas a esa área. Entre las primeras en llegar, había unidades de la división Panzer Hermann Göring y de la 4ª División de Paracaidistas, tropas de élite enviadas a bloquear las salidas principales de la cabeza de playa y ganar el control de los caminos y de la vía ferroviaria entre Roma y la línea Gustav. En unos cuantos días, estas serían acompañadas por otras 6 divisiones, algunas traídas desde Francia y de Yugoslavia. Mientras tanto, Clark había logrado poco con su ofensiva principal en contra de la línea Gustav. En los primeros 2 días de batalla, la 36 División norteamericana había perdido casi 2.000 hombres en repetidos intentos por forzar un cruce en el río Rápido. Cuando esta formación quedó exhausta, Clark ordenó que la División 34 atacara en otra parte del río,
esperando tomar el pueblo y la abadía de Montecassino, envolviéndolo por el flanco. La abadía dominaba el campo de batalla, y aunque no estaba ocupada por los alemanes, la posesión de este monte y de las colinas circundantes les daba una gran ventaja defensiva. La observación de los alemanes de los movimientos de los aliados en la planicie era ininterrumpida y podía enviar bombardeos concentrados sobre cualquier ataque. Una vez más, el ataque norteamericano se encontró con una cortina de fuego, pero gracias a su perseverancia, consiguieron una cabeza de puente en el otro lado del rápido y empezaron a avanzar hacia las colinas. La primera batalla en Montecassino duraría hasta el 10 de febrero. Los norteamericanos, apoyados en su flanco derecho por los franceses, lograron varios avances importantes. Se consolidó la cabeza de puente y se tomaron varias colinas clave, aunque con el costo de otras 4.000 bajas. En Anzio solo hubo luchas esporádicas durante la primera semana del desembarco. Kesselring todavía no tenía la suficiente fuerza para un contraataque decisivo y no quería gastar lo que tenía en enfrentamientos de pequeña escala y sin importancia. Mientras se reunían las reservas para un ataque completo, ordenó que se contuviera a la cabeza de playa y que interrumpieran el aprovisionamiento aliado con bombardeos de largo alcance y ataques aéreos en contra de la flota invasora. Estos fueron implacablemente efectivos. A pesar de grandes pérdidas de aviones, la Luftwaffe infligió daños inmensos, hundiendo o dañando seriamente varios barcos de guerra y muchos transportes. Para principios de febrero de 1944, los aliados habían logrado solo un pequeño avance, cuando mucho de 16 kilómetros, y se centraba en la carretera principal que llevaba de Anzio a Roma. Sin embargo, las dos divisiones originales del Sexto Cuerpo fueron rápidamente reforzadas por otras 3, una de ellas de blindados, y a pesar de los logros de la Luftwaffe, la flota invasora todavía tenía más de 20 barcos de guerra. Para entonces, Kesselring tenía 4 divisiones en despliegue defensivo y 4 más reuniéndose para un ataque. El 7 de febrero, estas fueron lanzadas en contra de una saliente vulnerable creada por los aliados en su avance hacia el norte. Después de luchar, los aliados, y después de una breve pausa para reorganizarse, los alemanes atacaron otra vez, avanzando directamente por el camino directo hacia Anzio. El primer día los alemanes lograron un buen avance, haciendo una brecha en la línea de los aliados de 3 kilómetros de ancho y 1,5 de profundidad. El segundo día dio ganancias más modestas, ya que los aliados se recuperaron y respondieron con contraataques locales, apoyados por artillería concentrada y bombardeos navales. Los alemanes siguieron su ofensiva al tercer día, pero cada nuevo ataque era recibido por una lluvia de bombas y por lucha determinada de la infantería. La línea se mantuvo, y al cuarto día los aliados contraatacaron vigorosamente, recuperando parte del terreno que habían perdido, pero ambos bandos estaban exhaustos, y ambos, en formas diferentes, sufrieron una derrota. Aunque la ofensiva de Kesselring había fallado en su objetivo principal de expulsar a los aliados al mar, les había afectado mucho, y los había forzado a posiciones inferiores. Más preocupante era que los alemanes se desplegaron para la defensa y parecían muy capaces de contener indefinidamente a la cabeza de playa aliada.
fracaso del sexto cuerpo por lograr avanzar desde Anzio, quedó claro que la línea Gustav tendría que ser tomada por un asalto frontal. La abadía de Montecassino, aunque estaba desocupada, era considerada por muchos comandantes aliados como la posición más formidable de toda la línea. El plan para la segunda batalla de Cassino requería de la destrucción de la abadía por medio de un bombardeo aéreo masivo y por la captura subsecuente de la colina y del pueblo a sus faldas. Sin embargo, la destrucción de la abadía probó ser un error militar de gran magnitud. La operación fue montada con prisas y no se hizo ningún intento por coordinar el ataque aéreo con la ofensiva de tierra. Obviamente, las ruinas fueron rápidamente ocupadas por los alemanes, dejándoles una posición casi inatacable. Cuando el ataque contra la abadía por fin se lanzó 2 días después por la 4ª División hindú, fue rechazado con muchas bajas. El ataque contra el pueblo tampoco tuvo éxito. Después de un cruce por asalto del río Rápido, 2 compañías de la 2ª División de Nueva Zelanda lucharon a lo largo de la orilla del pueblo hasta la estación del ferrocarril. Pero ahí, pronto fueron contraatacados por Panzer Grenadiers alemanes. La lucha en el pueblo duró solamente un día. Los neozelandeses, con inferioridad numérica, no tenían armas pesadas, y el fracaso de la división hindú de tomar la abadía y la ventaja de las alturas hizo su posición insostenible, obligándolos a retirarse. Aunque la segunda batalla de Montecassino había sido un fracaso costoso, se hacían planes y preparativos para una tercera. Una vez más, esta fue precedida por un bombardeo aéreo masivo, esta vez destruyendo lo que quedaba del pueblo. El bombardeo duró 4 horas, pero asombrosamente fracasó en su objetivo de desorganizar a los defensores. Así que las calles cubiertas de escombros fueron inaccesibles para los tanques, y esto le dio a los paracaidistas alemanes, que se hacían cargo de la defensa del pueblo, un reducto aún más fuerte. La tercera batalla de Cassino duró 8 días, desde el 15 de marzo hasta el 23, y terminó en otro fracaso. En uno de los enfrentamientos más salvajes de la Segunda Guerra Mundial, la infantería de la 2ª División neozelandesa y unidades de la 1ª División de paracaidistas alemanes lucharon a corta distancia, peleando por cada montículo y cráter. A pesar de que muchos de sus camaradas habían muerto y casi todas sus armas pesadas fueron destruidas en el bombardeo, los paracaidistas lucharon brillantemente, rechazando con morteros, ametralladoras y rifles cada intento de los neozelandeses por sacarlos del pueblo. Para el 5º día habían recuperado efectivamente la iniciativa y habían establecido una posición fuerte al oeste de la estación del ferrocarril. El aumento de bajas, el cansancio y la frustración en aumento eventualmente detuvo la batalla, pero la lucha entre las ruinas continuaría esporádicamente durante semanas, ya que ambos lados trataron de consolidar o expander sus posiciones. El fracaso de la tercera batalla de Cassino por fin convenció al general Alexander de que solo una ofensiva a gran escala en contra de la línea Gustav tenía esperanzas de ganar, y que el general Clark no era el indicado para mandar en el ataque. Por esto le quitó al 5º Ejército sus divisiones británicas y de aliados y extendió la esfera de operaciones del 8º Ejército para incluir el sector de Cassino y la entrada del Valle Liri.
El ataque sería lanzado en un frente amplio, encabezado por 9 divisiones del 8º Ejército y apoyados a la izquierda por 4 francesas y 2 divisiones norteamericanas. Clark retuvo la responsabilidad operacional del 6º Cuerpo en Anzio, que fue reforzado por otra división norteamericana. Se le ordenó al 6º Cuerpo que avanzara hacia el norte cuando se lanzara la ofensiva principal y que cortara la línea de retirada de los alemanes. Esencialmente, esa había sido la tarea para la que el 6º Cuerpo había desembarcado 4 meses antes. La ofensiva se abrió el 11 de mayo con un bombardeo de artillería con más de 2.000 cañones. Mientras 4 divisiones británicas atacaban a través del Valle, un cuerpo polaco de 2 divisiones atacó la fortificación de Monte Cassino. Los polacos eran una nueva adición a la línea frontal del 8º Ejército, y además de estar frescos, eran totalmente fanáticos y guiados por un patriotismo intenso y odio hacia los alemanes. Los polacos lanzaron 2 ofensivas. La primera logró un avance constante al principio, pero se detuvo al enfrentar una resistencia alemana tenaz y varios contraataques. La segunda, montada varios días después, ganó una loma estratégica al oeste de la abadía, amenazando con rodearla. Para entonces las bajas polacas eran extremadamente altas, pero los polacos no se detuvieron, ni por sus bajas, ni por el fuego intenso que era dirigido hacia ellos desde la abadía y otras lomas contiguas. Esa noche, los alemanes empezaron a retirarse, y al día siguiente, los polacos izaron el emblema del regimiento sobre las ruinas de la abadía, terminando la 4ª y última batalla de Cassino. Fase 5. Roma. Mientras el cuerpo polaco luchaba en Cassino, los británicos en el Valle Liri y los norteamericanos en el extremo del ala izquierda solo lograron avanzar un poco. El ataque británico, aunque bien apoyado por la artillería, enfrentaba los mismos problemas que habían derrotado a los norteamericanos en enero, en particular un fuego defensivo muy intenso y exacto. En el sector de la costa, el 2º Cuerpo norteamericano, que consistía de 2 divisiones frescas, lanzó su ataque desde la cabeza de puente del Garigliano. Pero este sector del frente llevaba meses estático y las defensas alemanas estaban bien organizadas. En los primeros días de las batallas, los norteamericanos sufrieron muchas bajas, logrando solo penetraciones menores. Sin embargo, en las montañas del norte, los franceses lograron ganancias asombrosas. El 13 de mayo habían superado las defensas alemanas sorpresivamente débiles y rápidamente avanzaron a través de terrenos que los alemanes habían considerado virtualmente impasables. El avance de los franceses y la captura de Monte Cassino por los polacos abrieron el camino para los norteamericanos y los británicos respectivamente. Los norteamericanos reiniciaron su avance cautelosamente, pero solo encontraron retaguardias débiles. Los alemanes que los enfrentaron, aislados y en peligro de ser detenidos por los franceses, se retiraron sigilosamente y emprendieron una retirada completa hacia el noroeste. En el Valle Liri, la defensa fue más resuelta, pero la línea Gustav ya no era sostenible, y los alemanes en todas partes efectuaron una retirada, pero luchando. Para el 22 de mayo, la línea Gustav se desbarató por completo.
y una línea de defensa más atrás ya tenía brechas. Al día siguiente, el sexto cuerpo lanzó su esperada salida de Anzio. La línea alemana de contención había sido adelgazada para proveer tropas para la línea Gustav y no había reservas tácticas. Además, el golpe fue en el sector más débil del frente. En 2 días de lucha implacable, los norteamericanos abrieron una brecha enorme en las defensas, capturando Cisterna el día 25 y uniéndose a unidades del segundo cuerpo que avanzaban a lo largo de la costa. El grueso del 10º ejército alemán en ese momento estaba muy hacia el este, y un avance hacia el norte del sexto cuerpo, con apoyo del segundo cuerpo, casi seguramente habría cortado la línea de retirada alemana. Pero esto fue rechazado por Clark, que ordenó que el sexto cuerpo avanzara hacia el oeste directamente hacia Roma. Esta maniobra tardó casi un día en completarse, y cuando el sexto cuerpo reinició su ofensiva, tuvo algunas dificultades. Los caminos hacia Roma estaban bien defendidos por Panzergrenadiers alemanes y por paracaidistas, y el frente estaba bien fortificado. El ataque se retrasó, y la ofensiva se detuvo. En el frente del 8º ejército, el 10º ejército alemán se alejó y se retiró a través del Valle Liri hacia Roma. En contra del sexto cuerpo, los restos del 14º ejército alemán mantuvieron la línea hasta finales de mayo, cuando este también empezó a retirarse. Durante los primeros 3